Bueno, paz de Cristo, en esta ocasión pues ya sabemos, vamos a continuar, en este caso pues ahora sí que con el tema de los papas, y en este caso vamos a ver el tema de Gregorio el Grande. Digo que Gregorio, por así decirlo, históricamente se conoce como el Grande, y sabemos nosotros que ese tipo de títulos, pues bueno, a mí en lo personal como que me causan mucho conflicto. Tenemos el caso de Gregorio. A Gregorio lo podemos ver principalmente, o podemos ver sus antecedentes allá por el año 590. Recordemos que pues en aquel entonces pues era un periodo pues bastante convulso, bastante problemático. Hubo una pandemia concretamente. ¿Por qué? Bueno, recordemos que en aquel entonces pues los godos eran los que estaban gobernando Italia. Los godos estaban, por así decirlo, o tenían bajo su dominio toda esa región, y pues era un vaivén constante, ¿verdad? O sea, era un vaivén constante de toda pues esta cuestión de que los godos, y en el norte los lombardos, y luego le pedían ayuda a los francos. Y recuerden, o sea, todas estas tribus, todas estas reinos, por así decirlo, bárbaros, pues eran reinos que a final de cuentas estaban o se sentían, vaya, con cierta autoridad, se sentían todavía parte del Imperio Romano, y muchos de ellos pues trataban, por así decirlo, de conquistar o de tomar Roma, porque era un elemento pues bastante relevante, ¿ok? Entonces, también vamos a ver en este caso el tema de cómo Roma pues ahora sí que se empieza a caer. ¿Por qué? Porque recordemos que estaba en aquel entonces el emperador Justiniano, estaba en Constantinopla, y pues este emperador lo que empieza a hacer, o lo que empieza a impulsar, es de que él quiere reconquistar Roma. O sea, quiere tomar Roma bajo por así decirlo, bajo el poder de Constantinopla, ¿ok? Entonces, pues sí, efectivamente Justiniano empieza una campaña junto con vamos a llamarlo así, con su general Belisario, y concretamente empieza, por así decirlo, la guerra, empiezan por ahí las batallas, y lo cierto es de que surgió un tipo llamado Totila, y este hombre pues logró reorganizar a todas las tropas godas, y logra pues detener el avance de todo el ejército imperial. Después él sitia Roma en el año 545, y en el año 546 pues él entra en Roma, y en aquel entonces Pelagio, que sería papa, ojo, no es este Pelagio de los pelagianos, es otro Pelagio, ¿ok? Y lo que pasa es de que él va e intercede, trata de interceder, por así decirlo, para que pues Totila no haga tanto mugrero, ¿verdad? Para que Totila no haga tantos, vamos a llamarlo, pues sí, destrozos, ¿verdad? Porque era muy común que cuando tú sitiabas una ciudad, cuando tú sitiabas un lugar, pues ahora sí que se cometían muchas atrocidades. Entonces Pelagio intercedió para que Totila, vaya, no hiciera tanto mugrero. Ojo, sí hubo mugrero, pero no tanto. Y pues bueno, también lo cierto es de que esta fue una política que más adelante Gregorio siguió. Y ojo, en aquel entonces pues Roma estaba muy decadente. O sea, había mucha decadencia en Roma. ¿Por qué? Bueno, pues para empezar, porque ya Roma había perdido mucho su antigua gloria, había perdido mucho el antiguo poder que tenía. Era un lugar pues que estaba decayendo mucho, tanto sitio, tanto lugar, y tantas batallas. Simplemente lo que hacían, o lo que estaba pasando, era que simplemente el tema de los acueductos. Vaya, Roma durante mucho tiempo pues fue conocido como un lugar en el cual pues el tema de los acueductos, el tema de los puentes, los caminos, de hecho hasta el día de hoy las carreteras romanas son un ícono, por así decirlo, de aquella época o de aquel tiempo, ¿ok? Entonces, pues sí, es muy importante que sepamos entender que en aquel tiempo tantos sitios los acueductos se los habían cortado, tanto por uno como por otro. Los acueductos estaban muy dañados. Los caminos también estaban ya muy dañados, los puentes y demás, y Roma tenía sistemas, por así decirlo, para secar o para contener los antiguos pantanos, y pues lo cierto es de que estaban muy descuidados, y cuando llovía se inundaba, y esto producía pues muchas epidemias, muchas enfermedades.
¿ok? Muy lamentable que estaba la situación, ¿ok? Y todo esto había, pues algo sí que había dañado mucho esa cuestión del imperio, y pues Roma también ya era una ciudad que pues ya no tenía mucho de su antigua gloria, ¿ok? Un tema bastante, pues bastante triste, vaya, bastante lamentable, también hay que saberlo comentar. También es cierto es de que pues Gregorio se supone, o dicen por ahí algunos historiadores, él venía de una familia aristócrata, o sea, venía pues de una familia rica. Y pues ahora sí que no conocemos muy bien cómo se convirtió Gregorio. Lo que sabemos es de que estuvo 6 años en Constantinopla representando ante el emperador pues los intereses del Papa, y después pues ya le toca volver un tiempo después, ¿verdad? Aquí en ese tiempo pues él empezó a trabar amistad, o sea, se hace amigo de Leandro de Sevilla, que más adelante sería alguien que pues ayudaría en la conversión de toda la zona española a la fe nicena, porque en aquel entonces recordemos que eran arrianos, ¿ok? También otro punto pues muy, muy importante tiene que ver con pues vaya, con el desarrollo de Gregorio. Gregorio se crió, por así decirlo, o estuvo gran parte de su ministerio en Constantinopla, que era un lugar donde había muchos conflictos, había muchos problemas todavía teológicos, había muchos, vamos a llamarlo así, había muchos desacuerdos, había muchas cuestiones que todavía la gente no, pues como que todavía no quedaban muy claras. Entonces ahí también había muchas intrigas, también hay que decirlo, muchas intrigas. Entonces Gregorio por así decirlo, se foguea en ese ambiente completamente tóxico, por así decirlo. Y lo cierto es de que los lombardos también había un problema. Los lombardos allá en el norte pues se estaban organizando y se estaban uniendo bajo el mandato de un solo rey, lo cual esto pues ponía un problema a Roma, ¿ok? En aquel entonces Roma estaba al sur, los lombardos estaban al norte, y pues más al norte todavía estaban los francos, que en muchas ocasiones los francos invadían a los lombardos, y pues había peleas y había luchas de unos contra otros, ¿ok? Y pues bueno, esa era una cuestión bastante lamentable, bastante interesante, porque pues todos este tipo de conflictos bárbaros se seguirían repitiendo, por así decirlo, en la Edad Media. Digo, les llamamos los bárbaros hasta ahorita, pero realmente pues no podríamos decir a ciencia cierta que como tal pues eran bárbaros y demás y eran unos desquiciados, porque pues no siempre fue así, vaya, por así decirlo, ¿ok? Entonces, lo cierto es de que después de esto empieza una gran epidemia, muchos mueren. En esta ocasión, Pelagio le toca administrar, le toca pues tratar, vaya, de mitigar todos estos problemas, de pues mantener limpia la ciudad, enterrar a los muertos, darle de comer a la gente. Pero lo cierto pues es de que Pelagio muere, a final de cuentas, en el ejercicio de su deber, por así decirlo. Es un tema también muy importante. Y después otro punto muy, muy relevante es de que por así decirlo, muere, y la gente y gran parte del clero pues dice, oye, pues Gregorio debe ser el nuevo papa, por así decirlo. Ojo, Gregorio no quería involucrarse mucho en esos temas. Gregorio le prefería o le gustaba más irse a un monasterio, a vivir tranquilo, etcétera y demás, pero pues ahora sí que en esta cuestión pues no lo logró. Y vaya, también un tema muy 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 relevante es de que aquí no había todo el ejercicio, o no había todo la problemática, por así decirlo, de la elección de los papas, ¿ok? Es decir, ahorita sabemos, por así decirlo, que pues los papas tienen una relación tienen una metodología muy interesante, una metodología pues muy, muy extensa, vaya, a la hora de elegir un papa, de que el colegio de cardenales y la votación y esto y aquello y no sé qué. Pero pues lo cierto es de que en aquel entonces no era así, sino que simplemente que el clero, la aristocracia y demás llegaban, por así decirlo, al poder, y este poder lo hacían pues ahora sí que, pues en muchos casos mediante sobornos, También es cierto, aquí se empieza a hacer cada vez más común que se empiezan a
sobornar gente, se empiezan a comprar cargos, se empiezan a hacer muchas cosas para obtener el poder político, vaya, porque en ese entonces la iglesia estaba tomando mucho poder político. ¿Ok? Ahora, también vamos a ver otro punto importante, y es de que en aquel entonces el emperador en Constantinopla era quien aprobaba o desaprobaba por así decirlo, el nombramiento del Papa. No como, bueno, hoy en día sabemos que el Papa se pone por encima o se autopuso por encima de muchos de los poderes políticos. En aquel entonces no era así. O sea, el emperador en Constantinopla era quien validaba, era quien decía si efectivamente iba o no iba, por así decirlo, el emperador. ¿Ok? Entonces, también otro punto importante es de que pues sí, Gregorio trató de mitigar, o también Gregorio trató, por así decirlo, de luchar contra los temas espirituales de su época. O sea, trató de decirle a la gente que, bueno, estamos pasando por una plaga, estamos pasando por una situación complicada. Si queremos una mejora, si queremos un cambio, pues primeramente tenemos que buscar de Dios, vaya, tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscar de Él genuinamente y tenemos que convertirnos. Y mucha gente pues se une a la procesión de Gregorio, y pues efectivamente sí, o sea, lo cierto es de que después de esto se asegura que pues se cesó, por así decirlo, la pandemia, ¿ok? En aquel entonces. Otro punto también importante es de que Gregorio destinó mucho de tiempo, energía y recursos a la reconstrucción pues del acueducto, de los acueductos, de los caminos, de los puentes, de la guarnición, vaya, de la defensa, vaya, por así decirlo, de Roma, ¿ok? Y pues empieza a restaurarse la moral poco a poco entre los soldados que todavía quedaban en Roma. Lo cierto también es de que Gregorio, al ver que los lombardos en el norte estaban unificando y que pues podían presentar una amenaza, lo que hace Gregorio pues es de que él pide ayuda a Constantinopla. O sea, pide ayuda a Constantinopla, y pues Constantinopla pues en aquel entonces estaba perdiendo mucha fuerza. Y realmente no podían ayudarlos mucho, lo que obliga a Gregorio pues efectivamente a buscar alguna solución. Y esta solución pues él la vería desde un punto de vista político, que Gregorio fue muy buen político. Fue un mal cristiano en algunos aspectos, pero fue un buen político, eso también hay que reconocerlo. ¿Por qué digo que fue un buen político? Porque él hace, por así decirlo, que la reina Teodolinda empiece a educar a su hijo en la fe nicena y no en la fe arriana, como era común entre los lombardos. Logra eso y poco a poco empieza a, por así decirlo, a introducir esta idea del poder temporal del Papa, ¿ok? El poder temporal del papado. O sea, es decir, que el Papa tiene poder, cierto poder en el aspecto, pues sí, vamos a llamarlo político, ¿verdad? Un tema en el cual obviamente no estamos de acuerdo, pero bueno, eso en su momento lo hizo Gregorio, porque pues estaba viviendo en un periodo, por así decirlo, ¿cómo decirlo? Estaba viviendo pues un periodo de complejidad, estaba viviendo en un periodo pues de mucha convulsión política, y en esta ocasión, por así decirlo, podemos ver aquí la influencia, vaya, por así decirlo, de todo el tema político. Y ojo, también hay que ver esto. El tema del poder temporal también tiene que ver con que el Papa tenía derecho a una serie de territorios que se conocían como el patrimonio de San Pedro, y el documento, que es un documento falsificado, que todos sabemos que es falso, se le conoce como las donaciones de Constantino. O sea, prácticamente en él decía que Pedro le había otorgado a los papas, o que le correspondía a los papas a través de Constantino, un territorio que pues pertenecía a cierta zona de Italia, a ciertas parte de Francia, y cierta parte de Sicilia, Córcega, y pues el norte de África. Es lo que decían ellos, decían, oye, pues Constantino nos dejó esto, y apelando, por así decirlo, a la famosa sucesión papal que viene de San Pedro, lo cual es una completa mentira. Vaya, o sea, sabemos que
Pedro nunca fue ningún papa, y también sabemos que nunca hubo tal cosa como una sucesión apostólica como tal. Ese fue un problema, una situación que se empezó a desarrollar cuando surge todo el tema de los gnósticos, cuando surge toda la cuestión esta de Marción y sus ideas medio raras, ¿ok? Y lo cierto es de que pues Gregorio no era el gobernador de Roma, pero debido a la situación política que estaba viviendo, pues él se ve obligado a así hacerse cargo. Repito, y esta cuestión, esta obligación, lo llevó a veces a extralimitarse en muchos de sus poderes, ¿ok? Y también otro punto importante es el tema de la decadencia, o sea, es decir, había muchos clérigos, había mucha gente que pues literalmente compraba los puestos en la iglesia. O sea, si tú querías ser obispo, tú querías ser sacerdote, no tenías necesariamente por qué ser alguien preparado, simplemente tienes que tener dinero y comprarte un lugar en la iglesia. Por eso es de que en este periodo, por así decirlo, es cuando hay mucha, vamos a llamarlo, en este periodo es cuando hay mucha convulsión, hay muchas doctrinas erróneas que se empiezan a meter en la iglesia. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchos de ellos ni siquiera eran cristianos, ni siquiera conocían bien la doctrina. Entonces, en esa ocasión, pues podemos ver cómo realmente pues la iglesia ya estaba muy muy corrupta en esta ocasión, ¿verdad? Tema bastante lamentable. Otro punto también es toda esta cuestión del celibato. Bueno, dos cosas del celibato. Lo cierto es de que el celibato era una idea que no estaba todavía bien definida. O sea, yo repito, todo ese tema del celibato y que los sacerdotes que no se casaran y demás, es una idea que viene de los gnósticos. O sea, de que el mundo material es malo, de que todo lo que tenemos aquí, hablando materialmente, es malo y por lo tanto tenemos que alejarnos de eso mismo. Eso es lo que decían los gnósticos, ¿eh? Y repito, o sea, es una idea pues completamente errada, es una idea completamente fuera de lugar, que pues en su momento la Iglesia Católica adoptó, ¿ok? O sea, nosotros obviamente no estamos de acuerdo con esto, pero pues en su momento la Iglesia Católica pues sí lo adopta, sí lo empieza a implementar, y un tema bastante lamentable que pues obviamente lo único que hizo pues fue traer mucho daño, ¿verdad? Traer muchos problemas, porque como ya veremos, los sacerdotes, lejos de ser castos o lejos de estar en celibato, realmente pues en muchas ocasiones toda esa problemática desarrolló en muchas perversiones y en muchas cuestiones sexuales pues terribles, ¿verdad? Otro punto también muy muy importante en esta cuestión pues es el tema de también las imágenes. Después voy a platicar un poquito acerca de esto, pero la gente muy supersticiosa en este periodo también es cuando empieza a tomarse cada vez más en serio o empieza a incursionar mucho en la adoración de las imágenes también, porque repito, había pandemias, había esto, había aquello, eso producía alucinaciones y muchas de esas alucinaciones tenían que ver con imágenes y demás cosas, ¿verdad? Entonces de aquí viene también todo ese tema. Así cuando veamos a alguien de la católica defender esas cuestiones, pues podemos decir simplemente que todo eso se tiene que ver en el periodo aquí de Gregorio, ¿verdad? Digo que fueron todas esas cosas, pues fueron muchos temas completamente antibíblicos, ¿verdad? Punto también relevante a considerar. También otro punto que vamos a platicar ahorita es todo el tema también del purgatorio, ¿ok? Pero antes de esto, también hay que hablar de algo negativo de Gregorio. Es que Gregorio, él se enfoca mucho en perseguir o en pelear con los donatistas. Digo, no sé si se acuerdan de los donatistas, los circunceliones, que todavía por así decirlo, tiene, ¿cómo se dice? Pues sí, vaya, había ese dogma, o había ese cisma, más bien dicho, en el tema de los donatistas. Los obispos en el norte de África ya habían aprendido a convivir con los donatistas. O sea, ya habían, ya se llevaban no bien, pero ya coexistían, ¿ok? Entonces es muy muy importante que entendamos de que pues sí, Gregorio trata de influenciar lo que vendría siendo las políticas de Constantino, de decir, oye, ¿sabes qué? Pues hay que quitarle
hay que quitarle a los donatistas ciertos derechos, y hay que perseguirlos, y hay que prohibirles esto y prohibirles aquello. Pues lo cierto es de que sí, Constantino había promulgado esas leyes, pero ya no se seguían. O sea, ya realmente no tenían mucha relevancia, ¿ok? Y pues toda esa cuestión trajo muchos problemas porque, sea como sea, la iglesia en Constantinopla, la iglesia oriental, trata, por así decirlo, de pues sí, de llevarse bien con los donatistas. O sea, ¿sabes qué? Pues sí, debemos coexistir, y es cierto, o sea, no podemos perseguir políticamente a aquellos que no piensan como nosotros. Que ojo, este fue un tema que en su momento, pues la Iglesia Católica, bueno, no en su momento, siempre que pudo, la Iglesia Católica, pues sí siempre lo aplicó, o sea, de perseguir violentamente, perseguir políticamente, pues a todos aquellos que no estuvieron de acuerdo, por así decirlo, con sus ideas, incluso hasta la muerte. Muchas cuestiones católicas podemos ver, muchas cuestiones católicas que podemos ver a lo largo de la historia, pues sí podemos ver que todo el tema era, ¿cómo se dice? Pues sí, o sea, muchas veces siempre recurrían a la violencia, o sea, si no pensabas cómo te mataban. Entonces, pues sí, muy, muy importante. Otro punto también que vamos a platicar es de que en aquel entonces, pues también Gregorio manda misioneros a toda la zona de Inglaterra, que repito, en Inglaterra gran parte se pobló por los descendientes de los soldados romanos que pues eran parte de la guarnición, ¿ok? Entonces, también es muy importante ver que en aquel entonces los reyes francos pues siempre se estaban peleando entre ellos. O sea, cada quien tenía su pedacito. Los francos se peleaban entre ellos, pero a la vez los francos se peleaban con los lombardos se peleaban entre ellos, y los godos se peleaban también entre ellos, ¿ok? Y ojo, también, repito, en todos lados era muy común que tú pudieras comprar ¿cómo se llama? Una posición dentro de la iglesia. O sea, algo bastante común, ¿ok? Y también en este periodo es cuando se ve o empieza también lo que podemos conocer como la era de las tinieblas, o sea, una era en la cual pues hubo muy poco desarrollo, hubo muy poco avance en muchas cuestiones tecnológicas, cuestiones científicas, cuestiones doctrinales, cuestiones de libertades, ¿verdad? Tampoco se estaban dando. Y pues todas estas situaciones, pues lo único que trajeron pues fueron muchos problemas, ¿ok? Entonces, ya esta situación, este periodo de oscurantismo terminaría ya después, pues cuando viene todo el tema de la reforma, que pues, todavía nos falta un tiempo para poderlo llegar, ¿ok? Y también, bueno, también la Edad Media no siempre fue un periodo completamente oscuro, completamente horrible, sino que pues tuvo a veces sus pequeños avances o sus pequeños periodos, por así decirlo, de reforma, ¿ok? Y bueno, o sea, no de reforma, sino que de luz, por así decirlo, ¿ok? Y bueno, también otro punto importante que pues vamos a comentar tiene que ver con de que había mucha ignorancia. O sea, en aquel periodo de tiempo había mucha ignorancia en muchas cuestiones teológicas, en muchas cuestiones doctrinales, y lo cierto es de que Gregorio, por así decirlo, no hizo nada para combatir esa ignorancia. Por eso les decía que Gregorio fue un muy buen político, pero pues fue un mal cristiano en algunas cuestiones, ¿ok? Y por así decirlo, en esta cuestión pues es importante mencionar de que aquí es donde se desarrolla la idea del purgatorio. Y ojo, muchas de la ignorancia de aquel tiempo, muchas de las muchas de las cuestiones que había en aquellos tiempos, lo que hizo Gregorio, en vez de atacarlo, en vez de ver cómo luchar contra eso, pues Gregorio simplemente lo dejó pasar. Gregorio simplemente lo dijo, pues sabes que la gente es muy ignorante, pues sí, es ignorante, pero tengo muchas cosas que hacer, entonces voy a dejar que sigan siendo ignorantes y les voy a alimentar esas ideas erróneas. Por ejemplo, el tema de la adoración de las imágenes.
el tema de la adoración de las imágenes. Recordemos que en aquel entonces no había Biblia, o sea, la gente no leía la Biblia, o sea, no había un acceso como tal a las escrituras, y pues Gregorio tampoco hizo nada, vaya, por fomentar el tema del conocimiento, ¿ok? Tenemos aquí esa problemática, y también tenemos el tema del desarrollo de la doctrina del purgatorio, que es a lo que quiero darle pues principal énfasis, ¿ok? El tema del purgatorio viene porque Gregorio lo que hace es de que toma todos los escritos de Agustín de Hipona. Toma todos los escritos de Agustín de Hipona. Dice, ¿sabes qué? Pues yo creo que Agustín era el máximo referente o padre y demás. Lo toma y prácticamente como que lo aplasta. Dice, esto va. Y justamente Agustín, hubo ideas que Agustín sacó, que Agustín, por así decirlo, no fueron doctrinas que él desarrolló, simplemente fueron anotaciones o fueron ideas o fueron pensamientos que vinieron a él, y parte de eso fue la idea del purgatorio. Agustín supuso, oye, ¿sabes qué? Es posible tal vez que Dios tenga un lugar intermedio en el cual purguemos pecados, y Agustín se hizo esa pregunta. Obviamente Agustín nunca defendió esta idea, pero él se hizo esa pregunta, quedó registrada en algún escrito, y ¿qué es lo que hace Gregorio? Lo toma y lo aplasta, y dice, esto va aquí. ¿Por qué? Pues porque yo digo, y aquí se empieza a desarrollar mucho pues lo que es la doctrina del purgatorio. ¿Ok? Y esta doctrina, pues lo único que bueno, su aplicación práctica y también la parte mediante la cual Gregorio la implementa, es porque pues trae mucho dinero a la iglesia. Recordemos que en este entonces, con Gregorio, Roma estaba muy decaída, o sea, necesitaban dinero para poder otra vez reconstruir y fortalecerse y luchar contra los lombardos. Por tanto, el purgatorio era una oportunidad perfecta para poder recaudar dinero, ¿ok? ¿Por qué? Porque te decían, bueno, ¿quieres sacar a tu familia del purgatorio? Bueno, simple y sencillamente tienes que pagar dinero para que hagan una misa, una actividad especial, y tu familiar salga del purgatorio, ¿ok? Pero pues todo el tema de la salvación, Gregorio lo transformó. Por ejemplo, los pensamientos que tuvo Agustín, por ejemplo, el tema de la gracia irresistible y la predestinación, que ojo, Agustín no defendió la predestinación total como lo hacen los calvinistas. O sea, Agustín defendió el libre albedrío y defendió también la predestinación. Pero ya después los calvinistas tomaron esas ideas y lo desarrollaron hacia otro sentido. Ellos ya dijeron, no, es que hay una gracia irresistible, ya Dios ya destinó a quien va a ser salvo y a quien no va a ser salvo, y pues por lo tanto no hay libre albedrío. O sea, y ojo, esto trae un problema, y bueno, aquí podríamos detenernos mucho a analizar esta cuestión, y aquí trae un problema porque realmente en los países donde influenció mejor el calvinismo fueron también los países en los cuales hubo mayor decadencia del cristianismo, ¿ok? Porque el calvinismo implícitamente reconoce que pues Dios es malo. ¿Por qué? Porque dice, bueno, Dios ya sabe Dios ya destinó quién se va al infierno, entonces por lo tanto no es cierto de que Dios quiere que todos se salven, o no es cierto que Dios murió por todos, o no es cierto que Dios ha dispuesto la salvación para toda la humanidad, sino que solamente escogió un grupito de una manera arbitraria, y esta idea desembocó en que muchos filósofos desarrollaran la idea de que Dios era malo, gracias al calvinismo. De hecho, en la esclavitud de Estados Unidos, gran parte de los que estaban a favor de la esclavitud eran calvinistas por el tema de la predestinación, y decían que Dios los había predestinado a ser esclavos. Entonces, yo en lo personal sí creo que esta doctrina de la predestinación total es un tema muy, creo que es antibíblico. La gracia irresistible es antibíblico. Ojo, la predestinación no. Sí reconocemos que hay predestinación, pero también reconocemos el libre albedrío. Entonces, esa parte creo yo que sí tenemos que mencionarla. Porque, ojo, mucha gente cree que el arminismo o el arminianismo es un sistema doctrinal o es una soteriología que no reconoce la predestinación, y no es cierto. De hecho, el arminismo viene del calvinismo. El arminismo es una especie de calvinismo más moderado en esa cuestión, porque también defendemos nosotros lo que se conoce como la depravación total. Y también defendemos todo el tema de la gracia y todo el tema de que solamente a través del evangelio, a través de recibir el evangelio, y el evangelio como es poder del Espíritu Santo, pues podemos ser salvos. Eso es lo que defendemos también.
Entonces, no es cierto que el arminiismo defienda que solamente la salvación dependa del ser humano. Eso sería más pelagianismo. Entonces, para que lo tengamos ahora sí que bien en cuenta. ¿Ok? Pero bueno, después vamos a continuar. También en este periodo de tiempo se empiezan a hacer popular todo el tema de las penitencias. Ya ven que los católicos dicen, voy a hacer penitencia, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Bueno, todas esas ideas erróneas y extrañas se empiezan a dar en esta época. Y pues la degeneración de la Iglesia Católica aquí es donde toma su punto más álgido, su punto más alto. ¿Ok? Y sí, les comento que en este tiempo también todas las supersticiones y leyendas que la gente se inventaba y que la gente se creía, Gregorio pues en su momento también las toma, las hace suyas y dice, pues es que la gente es ignorante, pues sí, me conviene que la gente sea en cierto sentido ignorante, pues bueno, vamos a dejarlos así como está. ¿Ok? Y pues bueno, lo cierto es de que después de Gregorio siguieron muchos otros papas que pues sí, efectivamente el tema de las supersticiones siguió y muchos siguieron la doctrina o la idea de Gregorio pues de simplemente seguir alimentando esa ignorancia del pueblo. ¿Ok? Durante mucho tiempo siguieron alimentando esa ignorancia del pueblo y la gente pues siguió cayendo cada vez más y más en todo ese tipo de ideas erróneas, de ideas extrañas. ¿Ok? Y también pues tenemos el problema con el Papa Sabiniano, que fue muy ambicioso, empezó a vender el grano que Constantino pues que Gregorio había por así decirlo destinado gratis, usó el patrimonio de la iglesia y mucha gente pues ahora sí que se empezó a molestar con él. Y en esta ocasión pues también hubo muchos problemas porque ya se empieza a ver mayor pelea entre Roma y Constantinopla, porque el gobernante en Constantinopla, los emperadores, que concretamente por aquel entonces estaba el emperador Focas. El emperador Focas le da a Bonifacio el título de obispo universal, que recordemos, hasta este entonces el término de papa todavía tenía muchas connotaciones, o sea, todavía no se llegaba a la definición como tal de papado que tenemos hoy en día, sino que esto fue evolucionando. ¿Ok? Esto fue evolucionando y fue el emperador Focas, un emperador usurpador, quien le da el título de obispo universal a en este caso el Papa Bonifacio. ¿Ok? Y después sería depuesto. Después llegamos al año 600, 607, 625. Hubo 3 papas que más o menos lograron restaurar el prestigio que les había dado Gregorio, que fueron Bonifacio IV, Deodato y Bonifacio V. Estos ya volvieron a una vida más austera, más tranquila dentro de la iglesia, etc. Después durante el último papado ya podemos ver que se empieza a dar mucha pelea, por así decirlo, entre Roma y Constantinopla. Porque repito, si recordamos el tema de Juan Crisóstomo se sometió al poder imperial, por lo tanto en Oriente los líderes religiosos se sometían al poder imperial, mientras que en Occidente, como no había una posición política, era el poder religioso quien usurpó, quien tomó el poder político. ¿Ok? Y lo cierto es de que tenemos el tema de un papa hereje, tenemos muchas revueltas entre los papas, entre los clérigos, tenemos muertes también, o sea, tenemos todas esas cuestiones de que cierto papa, por así decirlo, cuando ve que no está siendo confirmado y que se empiezan a nombrar varios papas y empiezan a pelearse entre ellos, él empieza, pues por así decirlo, a matar y empieza a torturar a muchos de sus opositores. ¿Ok? Digo, esto es un tema que bíblicamente pues podemos ver que esto es una aberración, ¿verdad? O sea, esto no puede estar pasando. O sea, no es posible que dentro de la iglesia, no es posible que dentro del cristianismo alguien que se hace llamar el vicario de Cristo o alguien que se hace llamar el sucesor de San Pedro, pues empiece a torturar y a matar opositores políticos. Y ojo, de hecho, en este periodo es donde se sientan las bases para lo que se conoce como después el tema de la, ¿cómo llamarlo?
bueno, lo que History Channel salió, es un documental que estuvo muy bueno en su momento, de el reinado de las prostitutas. Ahí se llamó el reinado de las prostitutas. Y en este periodo, concretamente, se empiezan a pelear, por así decirlo, y aparecen todas las muertes y todas las matanzas que hay entre, por así decirlo, entre los mismos clérigos católicos, porque pues cada uno quiere obtener el poder para sí. Y se empiezan a matar entre ellos, empiezan a haber intrigas, empieza a haber un montón de ahí de problemas y demás. ¿Ok? Pero bueno, esto sería hasta el caso del Papa Esteban III. ¿Ok? Esteban III, que sí le sacó los ojos a muchos de sus opositores, los mutiló y los encarceló. Algún tema bastante interesante. Y ojo, también aquí vamos a comentar rápidamente el tema que hubo o los problemas que hubo entre el papado y los lombardos. Recordemos que en ese entonces, para atraer la ayuda de los lombardos, por así decirlo, para atraer ayuda contra los lombardos, el Papa va y le dice a los francos, le dice: oye, ¿sabes qué? Yo te voy a dar, por así decirlo, legitimidad, yo te voy a nombrar emperador, te voy a nombrar rey, siempre y cuando pues tú me ayudes a pelearme contra los lombardos, ¿verdad? Los lombardos pues son, ahorita son mi principal amenaza, ¿ok? Y en este periodo de tiempo es también donde se sientan estos precedentes en los cuales pues ahora sí que el Papa o la Iglesia Católica le da legitimidad a los poderes políticos, y estos poderes políticos al final de cuentas abusan. ¿Y qué es lo que dicen? Pues es que el Papa me dio poder. El Papa me dio poder, y si el Papa me dio poder, pues es por algo. Yo soy un rey, estoy elegido por Dios, y por lo tanto todas las aberraciones y tonterías que yo haga, pues no importa, no pasa nada, porque el Papa me dio legitimidad. ¿Ok? Entonces, eso es un punto que también vemos que se desarrolla en esta etapa. Y es lo que, por eso vemos que aquí es donde se desarrolla el oscurantismo. Aquí es donde empieza ya esta edad oscura. Que ojo, como les comentaba, la Edad Media tuvo cosas no siempre tan horribles. Hubo pequeños avances, hubo cuestiones más o menos positivas, pero pues en su gran mayoría pues sí fue un desarrollo completamente pues funesto. ¿Ok? Y pues bueno, también otro punto que vamos a comentar es la cuestión de las imágenes y el celibato. Recordemos que el emperador en Constantinopla, él realmente se manifiesta en contra de la adoración de las imágenes. ¿Ok? Él se manifiesta en contra de la adoración de las imágenes y se manifiesta a favor que los clérigos que están casados pues puedan seguir manteniendo o sosteniendo relaciones sexuales, y que los sacerdotes, entre comillas, pues sigan, o sea, se puedan seguir casándose. Es lo que comenta el emperador, pero el Papa en Roma se opone, porque obviamente el tema de las imágenes pues también era una cuestión bastante lucrativa, vaya, era una cuestión bastante que dejaba mucho dinero, por lo tanto pues no la podían hacer a un lado así como así. Y pues sí, digo, bastante lamentable toda esta cuestión, ¿ok? Y bueno, también otro punto importante es lo que les comento, el tema de las imágenes. Obviamente el emperador decía no se deben adorar imágenes, pero el Papa decía no, pues es que sí hay que adorar a las imágenes. Y repito, la gente pues en aquel entonces era muy ignorante. Era muy ignorante, y era tan ignorante que pues al final de cuentas, como no tenían acceso a la Biblia, como no sabían leer ni escribir, y como solamente los sacerdotes podían, por así decirlo, interpretar la escritura, pues ahora sí que eran ellos quienes les decían lo que querían a la gente. ¿Ok? Algo bastante lamentable también. ¿Ok? Y pues bueno, en aquel entonces es lo que les comento, que empieza una pelea. Un duque vecino se apodera del papado, toma Roma, nombra a su hermano Constantino como papa, y pues entonces es cuando se da esta pelea que les comento, y Esteban III depone a este papa, y pues empiezan a matar, y empieza a haber torturas, empiezan a haber ahí un montón de mugrero. ¿Ok? Y lo cierto es de que en este momento el papa va y ayuda, por así decirlo, a los francos. Carlomagno en ese entonces se hace con el poder entero de todos los francos, y lo que hace es de que el Papa va con Carlomagno y lo nombra emperador. ¿Ok?
lo nombra emperador. Y Carlomagno, pues sí, se hace muy amigo, por así decirlo, de los papas, por así decirlo. Y ya Constantinopla, pues casi que pierde todo el poder que tiene sobre Roma. ¿Ok? Y cuando el Papa, cuando recibe ayuda, por así decirlo, de Carlomagno, y cuando lo recibe ahí, él mismo dice, Dios le dé vida y victoria al grande y pacífico emperador. Entonces el Papa, en este momento, corona un rey con el título de emperador. Recordemos que antes era al revés. Antes era el Oriente quien confirmaba al Papa, o al obispo universal, entre comillas. Ahora no. Ahora serían los papas quienes nombrarían a los reyes. Y en este momento, en esta cuestión, el Imperio de Oriente pierde su injerencia en el Occidente y la cristiandad occidental empieza a nacer. Es por eso que en algunas ramas de la corriente ortodoxa, de la Iglesia ortodoxa, todavía los clérigos se sostiene que se pueden casar y que pues pueden seguir manteniendo relaciones sexuales. Y también el tema de las imágenes, los ortodoxos no adoran a las imágenes, como si pasa con los católicos. Ojo, ahorita la Iglesia Católica ha estado cambiando mucho su imagen y ha estado cambiando mucho su doctrina para decir que no, que es que ellos no adoran imágenes, que es una cuestión de respeto y de honra y etcétera. Pero pues lo cierto es de que históricamente esto siempre fue así. O sea, la adoración de imágenes siempre fue algo esencial, indispensable, vaya, dentro del mundo católico. ¿Ok? Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejar esta clase. Después vamos a ver el tema del Islam. De hecho, la iglesia católica también estuvo muy metida en el tema del Islam. Ya después lo trataremos. Bueno, mi deseo es que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.